Fui vendido como esclavo a una princesa que nadie podía mirar, pero ella me dio algo que cambió mi vida para siempre. En las verdes tierras fronterizas del majestuoso reino de Castela del Sol, donde los rayos dorados del amanecer acariciaban primero las humildes chozas antes que las torres del palacio, vivía Mateo. Era un joven campesino de rostro franco y mirada transparente, criado por una enigmática anciana, a quien todos en la aldea llamaban simplemente la sabia. «Recuerda siempre, mi niño», le decía ella mientras sus dedos arrugados tejían hierbas medicinales a la luz del fuego, que la verdadera nobleza no viene de la sangre, sino del corazón que late en tu pecho. Mateo había crecido con estas palabras grabadas en su alma, trabajando la tierra con la misma dedicación con que su abuela preparaba sus misteriosos remedios. Tenía apenas 25 años, cuando el destino decidió poner a prueba aquella enseñanza de formas que jamás hubiera imaginado. Aquel día de mercado en la ciudad amurallada, Mateo había llevado las mejores cosechas de su pequeña parcela. Con el sol en lo alto, se limpiaba el sudor de la frente mientras acomodaba los últimos cestos de verduras cuando la plaza entera cayó en un silencio sepulcral. La gente se apartaba formando un pasillo, inclinando sus cabezas al paso de la comitiva más temida de la región. «Agáchate, muchacho», le susurró un viejo comerciante. «Es la duquesa Carmela y su séquito. No levantes la mirada si quieres regresar con tu abuela esta noche». Pero fue demasiado tarde. La duquesa Carmela, conocida tanto por su belleza implacable como por su crueldad, detuvo su paso junto al puesto de Mateo. Sus ojos negros como pozos sin fondo recorrieron al joven campesino con un interés que hizo que varios aldeanos a su alrededor bajaran aún más la cabeza, conocedores de lo que aquella mirada significaba. «Tú, muchacho», dijo con una voz que sonaba como miel envenenada, «trae tus mejores productos a mis aposentos esta tarde. Pagaré bien por ellos». Aquella orden no admitía negativa. Horas después, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Mateo se presentó en la mansión ducal con su mejor mercancía. No esperaba encontrarse a la duquesa a solas, recostada en divanes de seda roja, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que le erizó la piel como el presagio de una tormenta. «¿Te gustaría ser mi sirviente personal, campesino?», le preguntó mientras se acercaba demasiado, su aliento con aroma a vino dulce rozándole la mejilla. «¿Podrías dejar esa vida miserable en el campo, a cambio de complacerme?». Sus dedos largos y enjollados se deslizaron por el pecho de Mateo, quien dio un paso atrás por instinto. Los ojos de la duquesa se estrecharon como los de una serpiente a punto de atacar. «Mi señora», respondió Mateo con una firmeza que no sabía que poseía. «Agradezco su oferta, pero mi abuela me necesita. Soy todo lo que tiene en este mundo». La bofetada resonó en la habitación como el chasquido de un látigo. Mateo sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, pero mantuvo la mirada firme, sin agacharla. «¡Guardias!», gritó la duquesa con el rostro deformado por la furia. «Este campesino inmundo ha intentado robarme mis joyas». Lo que siguió fue un torbellino de acusaciones falsas, un juicio relámpago donde la palabra de una duquesa pesaba más que todas las evidencias del mundo, y una sentencia que cayó como un hacha sobre el cuello de Mateo. «Por el delito de robo a la nobleza», sentenció el juez sin siquiera mirarlo a los ojos, «serás vendido como esclavo al servicio de la corona, que sirva de ejemplo para quienes olvidan su lugar en el orden divino de las cosas». La noche antes de ser llevado al palacio, Mateo pudo ver por última vez a su abuela. Los guardias, compadecidos por las lágrimas de la anciana, le concedieron 5 minutos a solas. La sabia no lloró frente a él. Con dignidad inquebrantable, tomó el rostro de su nieto entre sus manos nudosas. «Escúchame bien, Mateo», susurró con una intensidad que pareció rejuvenecerla por un instante. «Lo que parece la mayor desgracia puede ser el comienzo de tu verdadero destino. En el palacio, busca la torre más alta, donde habita la princesa que nadie puede mirar, y recuerda, cuando los ojos del cielo y la tierra se encuentren, la verdad saldrá a la luz». Mateo no comprendió aquellas palabras que sonaban a delirio o profecía. Solo pudo abrazar a su abuela una última vez, antes de que los guardias lo arrastraran hacia su nueva vida. Al amanecer siguiente,
encadenado junto a otros desafortunados, Mateo entró por las imponentes puertas del Palacio Real de Castela del Sol. El sol naciente arrancaba destellos dorados de las cúpulas y almenas, dándole el aspecto de un lugar salido de las leyendas, pero para Mateo, aquellos muros relucientes no eran más que los barrotes de su nueva prisión. Los prisioneros fueron alineados en el patio principal, donde nobles y funcionarios examinaban la mercancía humana como quien busca un caballo en el mercado. Mateo mantuvo la mirada en el suelo, tal como les habían ordenado bajo amenaza de latigazos. «Este parece fuerte y tiene aspecto limpio», dijo una voz grave cerca de él. «Podría servir». Mateo se atrevió a levantar ligeramente la vista. Frente a él se encontraba un hombre delgado y alto, de ojos pequeños y calculadores, vestido con las ropas más finas que jamás había visto. Su rostro afilado parecía esculpido en piedra, incapaz de mostrar emoción alguna. «Soy don Hernando, consejero real», anunció con voz que no admitía réplica. «Te han seleccionado para un servicio especial, campesino. Servirás en los aposentos privados de la princesa Isabela». Un murmullo recorrió las filas de esclavos y guardias. Mateo captó fragmentos de conversaciones susurradas a su alrededor. «La princesa maldita», «los ojos que nadie puede mirar», «los 3 pretendientes muertos». «Es un honor demasiado grande para un ladrón», continuó don Hernando, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero necesitamos a alguien prescindible para esta tarea. Y tú, gracias a la generosidad de la duquesa Carmela, eres perfectamente desechable». Así fue como Mateo, hijo de campesinos, criado por una anciana misteriosa en las tierras fronterizas, se convirtió en el sirviente personal de la princesa que nadie podía mirar. Lo que no sabía era que aquella injusta acusación había sido el primer paso hacia un destino que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la historia entera del reino de Castela del Sol. Mateo fue conducido por interminables pasillos de mármol y escaleras en espiral que parecían no tener fin. Mientras subían hacia la torre más alta del castillo, las ventanas se hacían cada vez más escasas y los muros más gruesos, como si el palacio mismo quisiera aislar aquella parte de sus entrañas. «Escucha bien, campesino», le dijo don Hernando deteniéndose frente a una imponente puerta de roble con incrustaciones de plata. «Tu trabajo es simple. Mantendrás limpios los aposentos de la princesa, le llevarás sus alimentos y atenderás cualquier necesidad que tenga. Pero hay una regla que jamás, bajo ninguna circunstancia, debes olvidar». El consejero real se acercó tanto que Mateo pudo oler el aroma a incienso y poder que emanaba de sus ropas. «Nunca, absolutamente nunca, debes mirar directamente a los ojos de la princesa Isabela. Siempre que estés en su presencia, mantendrás la mirada en el suelo». «¿Entiendes?» «Sí, señor», respondió Mateo, aunque la curiosidad ya había plantado su semilla en su mente. «Los otros sirvientes te dirán historias sobre la maldición de la princesa», continuó don Hernando con una sonrisa torcida. «Te contarán que 3 nobles pretendientes enloquecieron y murieron tras mirarla a los ojos. No son simples chismes de cocina, son advertencias. Recuérdalo cada mañana cuando despiertes en tu jergón. Tu vida depende de mantener tus ojos donde deben estar». Con esas palabras, don Hernando golpeó 3 veces la puerta y esperó. Fue una mujer mayor, de rostro amable pero severo, quien abrió. «Doña Magdalena, este es el nuevo sirviente personal de la princesa», anunció el consejero. «Asegúrate de que entienda sus obligaciones y sus limitaciones». La mujer asintió con una reverencia y luego examinó a Mateo de pies a cabeza. «Sígueme, muchacho», dijo con voz cansada como quien ha repetido el mismo ritual demasiadas veces. El interior de la torre era sorprendentemente luminoso. Ventanales estrechos permitían el paso de la luz, que se reflejaba en espejos estratégicamente ubicados. Los aposentos de la princesa ocupaban toda la planta superior, con habitaciones interconectadas llenas de libros, instrumentos musicales y curiosos artefactos que Mateo jamás había visto. «La princesa adora leer», explicó doña Magdalena mientras le mostraba sus obligaciones. «Le traemos nuevos libros cada semana. También toca el laúd y pinta. Deberás mantener ordenados sus materiales, pero nunca moverlos del lugar sin su permiso.
¿Y la princesa? Comenzó a preguntar Mateo, pero la mujer lo interrumpió. No es tu lugar hacer preguntas, pero te diré lo esencial para evitar que cometas errores fatales. La princesa Isabela vive recluida en esta torre desde que tenía 10 años. Cuando manifestó su condición, ahora tiene 25. Eres el 8º sirviente personal que ha tenido los anteriores. Doña Magdalena hizo una pausa significativa. Digamos que no fueron lo suficientemente disciplinados para mantener sus ojos donde debían. La mujer lo condujo hasta una habitación circular, la más grande y hermosa de todas. En el centro había un biombo decorado con escenas de caza y paisajes mitológicos. Cuando la princesa esté aquí y necesites servirle, ella siempre estará detrás del biombo. Tú permanecerás de este lado. Así ha sido durante años y así seguirá siendo. ¿Está claro? Sí, señora, respondió Mateo. Los primeros días en su nuevo trabajo fueron extraños y monótonos. Mateo dormía en un pequeño cuarto de servicio, junto a la cocina del palacio. Despertaba antes del amanecer, recogía el desayuno de la princesa y subía a la torre, dejaba la bandeja junto al biombo y anunciaba su presencia con una reverencia que nadie veía. «Buenos días, Alteza. Le he traído su desayuno», decía cada mañana. Al principio, solo recibía un suave gracias como respuesta. Pero al tercer día, mientras limpiaba silenciosamente la habitación, escuchó la voz de la princesa, clara como agua de manantial. «¿Cómo te llamas?». Mateo se sobresaltó, dejando caer el plumero que sostenía. «Mateo, Alteza», respondió tras recuperarse de la sorpresa. «Mateo», repitió ella como saboreando el nombre. «¿De dónde vienes, Mateo?». Dudó un momento, pero algo en aquella voz le inspiraba confianza. «De las tierras fronterizas, Alteza. Vivía con mi abuela en una pequeña granja». «¿Y cómo acabaste aquí? No pareces un sirviente común». La pregunta lo pilló desprevenido. Debía contarle la verdad o inventar alguna historia digna. Decidió que, tras años de aislamiento, la princesa merecía al menos escuchar algo verdadero. «Fui acusado injustamente de robar a la duquesa Carmela, Alteza. La verdad es que rechacé sus atenciones, y ese fue mi delito real». Se hizo un silencio tan prolongado que Mateo temió haber cometido un error imperdonable. Pero entonces escuchó algo inesperado, la suave risa de la princesa. «Así que también has sufrido los caprichos de la duquesa», dijo Isabela con un tono que mezclaba amargura y diversión. «No eres el primero ni serás el último. Tiene la costumbre de destruir lo que no puede poseer». Ese intercambio marcó el inicio de una rutina diferente. Cada día, mientras Mateo realizaba sus tareas, conversaban separados por el biombo ornamentado. La princesa le preguntaba sobre el mundo exterior, sobre las estaciones en el campo, sobre las ferias de los pueblos y las canciones que cantaban los campesinos en las cosechas. Él, a su vez, se sorprendió al descubrir la mente brillante que se ocultaba en aquella torre. Isabela conocía de astronomía, filosofía, matemáticas y poesía. Había leído más libros encerrada en su torre que cualquier erudito del reino. «A veces pienso que mi reclusión ha sido una bendición disfrazada», le confesó una tarde mientras Mateo arreglaba unas flores. «En libertad jamás habría tenido tiempo para estudiar todo lo que he aprendido aquí. Las princesas suelen estar demasiado ocupadas siendo adornos en la corte. Pero seguramente extrañáis el mundo, Alteza, el viento en el rostro, caminar bajo los árboles, ver las estrellas sin el marco de una ventana». La princesa guardó silencio un momento, antes de responder con voz apenas audible. «Lo que más extraño, Mateo, es que alguien me mire a los ojos sin miedo». Aquella confesión quedó flotando entre ellos, como una hoja de otoño suspendida en el aire, antes de caer. Con el paso de las semanas, Mateo se encontró anhelando sus conversaciones con la princesa más que cualquier otra cosa. Se descubrió buscando en los libros de la biblioteca del palacio temas que pudieran interesarle, robando flores de los jardines reales para perfumar sus habitaciones, o convenciendo a los cocineros de preparar platos especiales que pudieran sorprenderla. Lo que comenzó como una relación entre sirvienta y sirviente se transformó en una amistad prohibida pero profunda. Tras el biombo,
La princesa encontró en Mateo el primer confidente en años de soledad. Él, a su vez, descubrió en Isabela una mente y un espíritu que desafiaban cualquier cuento de maldiciones. Una noche, mientras le leía un antiguo poema sobre héroes olvidados, Mateo se atrevió a preguntar lo que llevaba semanas carcomiendo su curiosidad. «Alteza, ¿puedo preguntaros algo personal? Después de todas nuestras conversaciones, creo que hemos superado las formalidades, Mateo», respondió ella con calidez. «Pregunta lo que quieras. ¿Es cierta la maldición? ¿Realmente vuestros ojos pueden causar la locura?» El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Cuando la princesa finalmente habló, su voz sonaba diferente, como si las palabras atravesaran un velo de tristeza. «La verdad, mi querido Mateo, es que ni yo misma lo sé con certeza. Solo sé que 3 hombres que vinieron a desposarme miraron mis ojos durante la ceremonia de compromiso y los 3 enloquecieron poco después. Hablando de visiones terribles y futuros imposibles, todos murieron en circunstancias extrañas antes de que pasara un mes». Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Desde entonces», continuó Isabela, «he sido la princesa que nadie puede mirar, la joya defectuosa de la corona, demasiado valiosa para descartarla, pero demasiado peligrosa para exhibirla». El joven campesino deseó con todas sus fuerzas poder atravesar aquel biombo, tomar las manos de la princesa y decirle que no creía en maldiciones, que ningún par de ojos podría contener tanto mal, pero las palabras de don Hernando resonaban en su mente como una siniestra advertencia. Lo que Mateo no sabía era que pronto el destino pondría a prueba su lealtad a las reglas de formas que jamás hubiera imaginado, y que la tormenta que se avecinaba sobre Castela del Sol no sería solo de viento y lluvia, sino de secretos largamente enterrados que luchaban por salir a la superficie. El cielo sobre Castela del Sol había estado inquieto todo el día. Las nubes oscuras se amontonaban en el horizonte como un ejército preparado para la batalla, y el aire pesado olía a lluvia y a presagios. Mateo notó la tensión en todo el palacio mientras realizaba sus tareas rutinarias. Los sirvientes cerraban ventanas y aseguraban postigos. Los guardias se turnaban con más frecuencia, y hasta los gatos del establo parecían nerviosos. Con el pelo erizado y los ojos dilatados, «Va a ser una tormenta terrible», comentó el viejo Lorenzo, el jardinero real, mientras ayudaba a Mateo a subir una cesta de frutas frescas para la princesa. «Cuando el cielo se pone así, violáceo y rabioso, siempre ocurren cosas extrañas en el palacio». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó Mateo, intrigado por la expresión misteriosa del anciano. Lorenzo miró a ambos lados antes de responder en un susurro. «Los antiguos dicen que las tormentas abren puertas entre mundos, muchacho. Secretos que dormían tranquilos de repente despiertan, y verdades enterradas bajo años de mentiras asoman como huesos en tierra recién lavada por la lluvia». Mateo estaba a punto de pedir más detalles cuando don Hernando apareció al final del pasillo. Su figura oscura recortada contra la luz de las antorchas, el jardinero se escabulló rápidamente, dejando a Mateo solo con la cesta de frutas y una sensación inquietante en el pecho. Esa noche, mientras servía la cena a la princesa, la conversación fluyó hacia temas más personales que de costumbre. Quizás era la atmósfera creada por la tormenta que ya azotaba las ventanas, o tal vez la intimidad que habían construido durante las últimas semanas, pero Isabela parecía dispuesta a revelar más sobre sí misma. «A veces tengo sueños extraños, Mateo», dijo la princesa desde detrás del biombo. «Sueño con un palacio diferente, con jardines inmensos y fuentes de aguas cantarinas, y hay una mujer hermosa que me sostiene en brazos y canta canciones que no reconozco, pero que hacen que mi corazón se encoja de añoranza. Quizás son recuerdos de vuestra madre, Alteza», sugirió Mateo, mientras servía el vino especiado que tanto le gustaba a Isabela en los días fríos. «Dicen que a veces los recuerdos más antiguos vuelven en sueños. Mi madre murió poco después de darme a luz», respondió la princesa con tristeza. «Al menos eso es lo que siempre me han dicho. No debería tener recuerdos de ella». Un trueno particularmente violento sacudió la torre, haciendo que las velas parpadearan. Mateo pensó en las palabras de Lorenzo sobre secretos despertando durante las tormentas.
Alteza, ¿habéis preguntado alguna vez sobre vuestra madre al rey o a don Hernando? Mi padre evita hablar de ella. Dice que el recuerdo es demasiado doloroso, respondió Isabela con voz queda. Y don Hernando, hay algo en él que siempre me ha inquietado. Cuando era niña, antes de mi reclusión, lo sorprendí una vez mirándome con una expresión que no era de afecto ni de lealtad, sino de cálculo, como quien observa una pieza de ajedrez que podría ser sacrificada en el momento oportuno. Mateo sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el viento frío que se colaba por las rendijas. Últimamente he estado explorando partes del palacio a través de pasadizos secretos que salen de mi torre, continuó la princesa, bajando la voz aunque estaban solos. Hay una biblioteca oculta detrás de la oficina de mi padre, llena de documentos antiguos. Ayer encontré algo inquietante, un registro genealógico de la Casa Real con páginas arrancadas, precisamente las correspondientes a la época en que nací. El corazón de Mateo se aceleró. Estaba a punto de responder cuando un relámpago cegador iluminó toda la estancia, seguido inmediatamente por un trueno que pareció partir el cielo en dos. Las luces se apagaron dejándolos en completa oscuridad. «Mateo», llamó Isabela, su voz teñida de preocupación. «Estoy aquí, Alteza», respondió él, tanteando en la oscuridad para encontrar las velas de repuesto que doña Magdalena siempre guardaba en el aparador. Consiguió encender una vela justo cuando escucharon ruidos en la escalera, pasos apresurados, metálicos, que no pertenecían a los sirvientes habituales. «Alguien viene», susurró Isabela, y por primera vez Mateo detectó miedo en su voz. «Y no son los guardias regulares». Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió violentamente. 3 hombres con máscaras negras y uniformes sin insignias irrumpieron en la habitación. Llevaban espadas desenvainadas y se movían con la precisión mortal de asesinos entrenados. «La princesa no debe llegar a la ceremonia de mañana», gritó uno de ellos. «Son órdenes directas». Mateo comprendió en un instante que aquellos no eran ladrones comunes, sino guardias de élite, probablemente al servicio de don Hernando. Actuando por puro instinto, agarró un candelabro pesado y lo lanzó contra el primero de los atacantes, ganando unos segundos preciosos. «Alteza, escondeos», gritó mientras buscaba desesperadamente algo más con qué defenderse, pero en lugar de huir, Isabela emergió de detrás del biombo, empuñando una pequeña daga ornamental que siempre había estado expuesta como pieza decorativa en su habitación. «No tocaréis a mi sirviente», exclamó con una autoridad que dejó momentáneamente paralizados a los asesinos. Uno de ellos se recuperó rápidamente y arremetió contra la princesa. Mateo, olvidando toda regla y protocolo, se lanzó entre el atacante e Isabela. La hoja del enemigo cortó su hombro, pero logró desviar el golpe mortal destinado a la princesa. La lucha que siguió fue caótica y desesperada. Mateo, usando todo lo que tenía a mano, jarrones, libros, candelabros, mantenía a los asesinos a raya. Isabela, mostrando una valentía que contradecía su vida de reclusión, usaba su pequeña daga con sorprendente eficacia, hiriendo a uno de los atacantes en el brazo. En medio de aquel pandemonium, mientras un nuevo relámpago iluminaba la estancia como si fuera pleno día, sucedió lo inevitable. Mateo e Isabela quedaron frente a frente, sin el biombo de por medio, y sus miradas se encontraron directamente por primera vez. El tiempo pareció detenerse. Mateo esperó sentir el impacto devastador de la supuesta maldición, la locura apoderándose de su mente, las visiones terribles que habían llevado a la muerte a los anteriores pretendientes. En cambio, lo que vio lo dejó sin aliento por razones completamente diferentes. Los ojos de Isabela no eran monstruosos ni aterradores, eran simplemente extraordinarios, uno azul como el cielo de verano, el otro verde como una esmeralda perfecta, heterocromía. La llamaban los libros de medicina que había hojeado en la biblioteca. Una rareza, sí, pero no una maldición. «Tus ojos», murmuró asombrado, olvidando por un momento el peligro que los rodeaba. Isabela parecía igualmente sorprendida, no por su propia mirada, que conocía bien, sino por la reacción de Mateo, tan diferente a la de todos los demás. «No estás enloqueciendo», susurró ella, con una mezcla de asombro y esperanza.
El momento de conexión fue brutalmente interrumpido cuando el líder de los asesinos, aprovechando su distracción, cargó contra ellos con un rugido de rabia. Mateo reaccionó por instinto, empujando a Isabela a un lado y enfrentándola en embestida. La espada del atacante se clavó en el marco de madera de la ventana donde Mateo había estado un segundo antes. Mientras el asesino luchaba por liberar su arma, Mateo le asestó un golpe con un pesado atizador de la chimenea. El hombre cayó inconsciente, y sus compañeros, viendo que la situación se había complicado y escuchando voces y pasos que se aproximaban por la escalera, huyeron por la ventana, usando cuerdas que habían preparado previamente. Segundos después, doña Magdalena y varios guardias regulares irrumpieron en la habitación. Alarmados por el escándalo, «¡Princesa!», exclamó la mujer horrorizada ante la escena de destrucción. Pero Isabela no le prestaba atención. Sus ojos bicolores seguían fijos en Mateo, que sangraba por la herida en el hombro, pero sostenía su mirada sin temor alguno. «Sus ojos son como los de mi madre en los retratos escondidos», susurró Isabela, tan bajo que solo Mateo pudo escucharla. La marca de los verdaderos herederos de Anturio, dinastía que don Hernando eliminó para colocar a mi padre, su primo distante, en el trono. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, y no solo por la pérdida de sangre. Las palabras de la princesa encajaban con las misteriosas insinuaciones de su abuela, con los secretos que parecían flotar en el aire desde que había llegado al palacio. «Alteza, debéis venir conmigo inmediatamente», dijo doña Magdalena, cubriéndola rápidamente con un velo. «Y tú, muchacho, has roto la regla más sagrada. Deberías ser ejecutado. Pero considerando las circunstancias, el capitán de la guardia decidirá tu destino». Mientras los guardias lo sujetaban, Mateo vio cómo Isabela era escoltada fuera de la habitación justo antes de desaparecer por la puerta. La princesa giró levemente la cabeza y sus miradas se encontraron una vez más a través del velo. En ese breve instante, una certeza se instaló en el corazón de Mateo. Nada en el palacio de Castella del Sol era lo que parecía, y la tormenta que había desatado esta noche no era nada comparada con la que se avecinaba sobre el reino. A la mañana siguiente de la tormenta, el palacio era un hervidero de rumores. Los sirvientes susurraban en las cocinas sobre el ataque a la princesa, sobre el campesino que había roto la regla sagrada y seguía vivo, y sobre la reunión de emergencia que don Hernando había convocado con el rey Alfonso a primera hora del alba. Mateo había sido encerrado en una pequeña habitación de la Torre Norte, no exactamente una mazmorra, pero tampoco una estancia digna. Su herida había sido vendada por orden de doña Magdalena, quien le había dirigido una mirada indescifrable antes de dejarlo bajo la vigilancia de 2 guardias. «¿Qué hacemos con él?», había preguntado uno de ellos. «La ley dice que quien mire a los ojos de la princesa debe morir. Esperaremos órdenes del consejero real», respondió el otro, «aunque si por mí fuera, le daría una medalla por haber enfrentado a esos asesinos. No eran ladrones comunes, te lo aseguro». Mateo, sentado en un catre duro contra la pared, repasaba una y otra vez las palabras de Isabela. Anturio, una dinastía eliminada, don Hernando colocando al padre de Isabela en el trono, los ojos bicolores como marca de la verdadera familia real. Cada pieza del rompecabezas parecía encajar con las misteriosas advertencias de su abuela. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta se abrió silenciosamente. Para su sorpresa, quien entró no fue un guardia ni don Hernando, sino el viejo Lorenzo, el jardinero. «Come rápido, muchacho», dijo el anciano, dejando un pequeño bulto envuelto en tela sobre el catre. «No tenemos mucho tiempo». «¿Tiempo para qué? ¿Qué está pasando?». Lorenzo miró hacia la puerta antes de responder en voz baja. «Don Hernando ha ordenado tu ejecución para esta tarde. Te acusan de conspirar con los asesinos para secuestrar a la princesa». «Eso es una locura», exclamó Mateo levantándose de un salto. «Yo la protegí». «Baja la voz», advirtió Lorenzo. «Los que sirven a don Hernando no buscan la verdad, solo siguen órdenes. Pero hay quienes en el palacio recordamos los viejos tiempos. Antes de la gran enfermedad que supuestamente acabó con la familia Anturio». El anciano escupió al suelo al mencionar la enfermedad, dejando claro que no creía en esa versión. «Entonces es cierto.
Don Hernando eliminó a la dinastía anterior. Lorenzo asintió con expresión grave. Yo estaba aquí cuando ocurrió. Hace 25 años no fue ninguna enfermedad, sino una masacre perfectamente orquestada. Veneno en el banquete real, guardias comprados, puertas cerradas con llave. Solo unos pocos lograron escapar. Entre ellos la reina Eleonora, herida pero viva, llevando consigo a su bebé recién nacido. Mateo sintió que su corazón se detenía. «¿Un bebé? ¿Qué pasó con ellos?» «Nadie lo sabe con certeza», respondió Lorenzo. «Se rumoreaba que habían huido hacia las tierras fronterizas, pero nunca se confirmó. Don Hernando envió asesinos durante años para buscar a cualquier sobreviviente de la casa Anturio». La mente de Mateo trabajaba a toda velocidad. Las tierras fronterizas, su abuela que apareció un día con un bebé, diciendo que era su nieto huérfano, las extrañas enseñanzas sobre nobleza y honor que siempre le había inculcado. «La marca de los Anturio», murmuró Mateo, casi para sí mismo. «Los ojos heterocromáticos, exactamente», asintió Lorenzo. «Un ojo azul y otro verde. La marca indiscutible de la dinastía real legítima». Don Hernando hizo destruir todos los retratos que mostraban esa característica, pero algunos sobrevivimos para recordar. Pero entonces, la princesa Isabela también tiene los ojos bicolores, lo sé, confirmó Lorenzo. Es un misterio que ha atormentado a muchos. Algunos creen que es hija ilegítima del rey Alfonso con alguna mujer de la dinastía Anturio. Otros piensan que podría ser una sobreviviente de la masacre, criada como hija del usurpador para legitimar su reinado. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Si lo que decía Lorenzo era cierto, toda su vida había sido una elaborada mentira, construida para protegerlo. Y ahora, por un giro del destino, se encontraba en el centro de una conspiración que llevaba décadas desarrollándose. «¿Por qué me cuentas todo esto?» «Porque miraste a los ojos de la princesa y sigues cuerdo», respondió Lorenzo. «Eso solo ha ocurrido antes con personas de la misma sangre, y porque doña Magdalena y yo llevamos años esperando que aparezca alguien que pueda ayudarnos a restaurar el verdadero linaje en el trono». En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Mateo temió que fueran los guardias, pero quien entró fue doña Magdalena. Con el rostro pálido y la respiración agitada, «Tenemos que darnos prisa», anunció. «Don Hernando ha adelantado la ejecución. Vendrán por él en 1 hora». «¿Y la princesa?», preguntó Mateo, sorprendiéndose de su propia audacia. «Está a salvo por ahora», respondió la mujer. «Don Hernando no puede matarla abiertamente sin levantar sospechas. La ha confinado a sus aposentos con el pretexto de protegerla tras el ataque, pero sospecho que planea algo peor para después de tu ejecución». Lorenzo sacó de entre sus ropas una llave oxidada. Esta abre un pasadizo secreto que conecta esta habitación con los jardines traseros. Desde allí podrás llegar a las caballerizas y escapar. Mateo negó con la cabeza. «No puedo irme y dejar a la princesa en peligro». Doña Magdalena sonrió con tristeza. «Tienes el mismo valor insensato que tu padre», dijo, dejando a Mateo perplejo. «Pero no te preocupes, tenemos un plan. La princesa ha estado usando los pasadizos secretos del palacio durante años. Esta noche, cuando los guardias cambien de turno, ella se reunirá contigo en la cabaña del bosque que hay al norte del palacio. Pero antes», añadió Lorenzo, «debes llegar a los archivos secretos y recuperar el pergamino de las 7 linajes. Es la prueba definitiva de la usurpación, y contiene el árbol genealógico completo de todas las casas reales, incluyendo la de Anturio». Mateo asintió determinado. Aunque todo aquello parecía una locura, algo en su interior le decía que era verdad, que su destino siempre había estado entrelazado con el del palacio y la misteriosa princesa de ojos bicolores. Siguiendo las instrucciones de Lorenzo, Mateo se deslizó por el pasadizo secreto. Un estrecho túnel que olía a humedad y a secretos antiguos emergió en un rincón del jardín, escondido tras unos arbustos de rosas silvestres. Desde allí, usando la capucha que le había dado Lorenzo para ocultar su rostro, se mezcló con los sirvientes que iban y venían en sus tareas matutinas. Llegar a los archivos secretos fue más difícil. Tuvo que esperar a que el bibliotecario real saliera a comer.
momento que aprovechó para entrar y accionar el mecanismo oculto que Lorenzo le había descrito, una antorcha que, al girarla en sentido contrario a las agujas del reloj, revelaba una puerta disimulada en la pared. Los archivos secretos eran una pequeña sala circular, llena de estanterías con pergaminos antiguos, libros prohibidos y cofres cerrados. Mateo buscó frenéticamente el pergamino de las 7 linajes, tal como Lorenzo lo había descrito. Un rollo grande con sellos dorados y una cinta azul. Lo encontró finalmente en un compartimento oculto bajo una baldosa suelta. Justo cuando lo guardaba entre sus ropas, escuchó voces que se aproximaban a la biblioteca exterior. Sin tiempo para volver sobre sus pasos, se escondió detrás de una estantería. Las voces pertenecían a don Hernando y a otro hombre que Mateo no conocía. El rey Alfonso empieza a hacer preguntas incómodas, decía el desconocido. Quiere saber por qué intentaron asesinar a su hija y por qué el campesino debe ser ejecutado sin juicio. Alfonso es un títere útil, pero siempre ha sido demasiado sentimental con la chica, respondió don Hernando con desdén. No importa, después de hoy, aceleraremos el plan. La princesa será casada con el hijo de la duquesa Carmela en una semana, y una vez asegurada la alianza, el rey sufrirá un trágico accidente, la misma enfermedad misteriosa que se llevó a su predecesor, y la chica, sus ojos son peligrosos, la gente podría empezar a hacer preguntas. La princesa ya ha sobrevivido a su utilidad, dijo don Hernando con frialdad. Una vez casada y asegurada la línea de sucesión, su fragilidad mental finalmente la llevará al suicidio, una tragedia conmovedora que unirá al reino en el dolor. Mateo apretó los puños con ira apenas contenida. Ahora entendía por qué doña Magdalena y Lorenzo habían decidido actuar. Don Hernando planeaba completar su golpe de estado eliminando a los últimos obstáculos para su poder absoluto. Cuando las voces se alejaron, Mateo salió de su escondite y regresó al pasadizo por donde había venido. Con el pergamino sagrado oculto entre sus ropas y el corazón latiendo con determinación, se dirigió hacia la cabaña del bosque donde, si todo salía bien, se reuniría con la princesa para iniciar la lucha por restaurar la verdad sobre el pasado del reino. Lo que no sabía era que la duquesa Carmela tenía sus propios espías en el palacio, y que en ese mismo momento, mientras él escapaba por los jardines reales, ella ya estaba tramando cómo usar toda aquella situación en su beneficio. La cabaña del bosque era pequeña pero acogedora. Mateo llegó al anochecer, empapado por la lluvia que había comenzado a caer nuevamente sobre Castela del Sol. El lugar parecía abandonado, con telarañas en las esquinas y una gruesa capa de polvo sobre los escasos muebles, pero el fuego ya crepitaba en la chimenea, señal de que alguien había estado allí recientemente. Se quitó la capa mojada y se acercó al calor. Desenrollando cuidadosamente el pergamino de las 7 linajes para examinarlo, el documento era fascinante y terrorífico a la vez. En él se detallaban las conexiones sanguíneas entre las grandes casas nobles, con la dinastía Anturio en el centro, reconocible por el emblema de 2 ojos, uno azul y otro verde. Es hermoso, ¿verdad? La voz de Isabela lo sobresaltó. La princesa había entrado silenciosamente, vestida con ropas sencillas de sirvienta que jamás hubieran delatado su origen real. Sin el pesado vestido cortesano ni el velo, parecía más joven y más libre. Mateo se incorporó de un salto. «Alteza», dijo, inclinando levemente la cabeza, «me alegra que hayáis llegado a salvo». Isabela se acercó al fuego y se sentó junto a él, tan cerca que Mateo podía oler el aroma a jazmín de su cabello. «Creo que podemos dejar las formalidades, Mateo», dijo ella con una sonrisa. «Después de todo has arriesgado tu vida por mí y has visto la maldición en mis ojos sin enloquecer». «No hay ninguna maldición», respondió él, sosteniendo su mirada bicolor sin temor. «Vuestros ojos son la marca de vuestro linaje, no un castigo divino». «Nuestro linaje», corrigió Isabela, señalando el pergamino. «Mira aquí». Su dedo delicado señaló una línea en el árbol genealógico. Allí, claramente escrito, estaba el nombre de la reina Eleonora de Anturio, con 2 ramas descendientes, una hacia Isabela y otra hacia un nombre que había sido borroneado, pero donde aún podía leerse «Ma, no puede ser».
susurró Mateo, sintiendo que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies. Lorenzo me lo confirmó mientras organizábamos tu escape, dijo Isabela. Tu abuela, la misteriosa anciana que te crió en las tierras fronterizas, era en realidad la reina Eleonora. Tú eres su nieto, hijo del príncipe heredero Alejandro de Anturio, asesinado la noche de la masacre mientras intentaba proteger la huida de su madre y su hijo recién nacido. Mateo se levantó y comenzó a caminar por la pequeña habitación. Incapaz de asimilar la enormidad de lo que estaba escuchando, toda mi vida, todas las enseñanzas de mi abuela sobre honor y nobleza, nunca fueron lecciones abstractas, ¿verdad? Me estaba preparando. Te estaba protegiendo, corrigió Isabela. Don Hernando nunca dejó de buscar sobrevivientes de la dinastía Anturio. Si hubieras mostrado tus ojos bicolores en público, te habrían encontrado y eliminado inmediatamente. Mis ojos. Mateo se tocó instintivamente el rostro. Pero yo no tengo el encantamiento, explicó Isabela. Doña Magdalena me contó que la reina Eleonora era conocida por sus habilidades con la antigua magia. Debió lanzar un hechizo para ocultar la marca de tu linaje hasta que fuera seguro o necesario revelarla. Mateo recordó las palabras de Lorenzo sobre un encantamiento de protección que se rompería cuando cumpliera 25 años, la edad de la coronación, y justo había cumplido esa edad semanas antes de ser acusado por la duquesa. Entonces tú y yo somos, comenzó, pero no se atrevió a completar la frase primos, terminó Isabela por él, ambos descendientes directos de la dinastía Anturio, aunque mi historia es más complicada. Según el diario secreto de doña Magdalena, yo era apenas un bebé cuando ocurrió la masacre. Mi madre no era la esposa del rey Alfonso, como siempre me hicieron creer, sino una princesa Anturio que mantenía una relación secreta con un noble extranjero. Cuando don Hernando orquestó el golpe, mi madre fue asesinada, pero a mí me salvaron por compasión, entregándome al rey Alfonso para ser criada como su hija y legitimar su reinado. Mateo intentó procesar toda esa información. Era demasiado para una sola noche. ¿Entonces el rey Alfonso no sabe quién eres realmente? Creo que no, respondió Isabela con tristeza. Siempre me ha tratado con un cariño distante, como quien cuida una reliquia valiosa pero frágil. Fue don Hernando quien inventó la historia de la maldición cuando mis ojos comenzaron a mostrar su verdadero color. Me aisló en la torre para que nadie pudiera ver la marca real y hacer preguntas incómodas. Un silencio cargado de emociones cayó entre ellos. El fuego crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cabaña. Afuera, la lluvia arreciaba, como si el cielo mismo llorara por las tragedias del pasado. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó finalmente Mateo. Recuperar lo que es nuestro por derecho, respondió Isabela, con una determinación que la hacía parecer verdaderamente real. Don Hernando planea casarme con el hijo de la duquesa Carmela para consolidar su poder y luego eliminarnos a ambos. No lo permitiré, dijo Mateo, tomando impulsivamente las manos de Isabela entre las suyas. No después de todo lo que hemos descubierto, no después de encontrarte. Sus miradas se encontraron en la penumbra de la cabaña y algo pasó entre ellos, algo tan antiguo como la sangre que compartían y tan nuevo como el destino que apenas comenzaba a revelarse. Durante todos estos años de soledad, susurró Isabela, soñaba con alguien que pudiera mirarme sin miedo, alguien que viera más allá de la supuesta maldición. Y yo siempre sentí que pertenecía a un lugar diferente, a una vida diferente, confesó Mateo. Ahora entiendo por qué mi corazón te reconoció antes que mi mente. Lentamente, como si el tiempo mismo contuviera la respiración, Mateo se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo, que pronto se volvió más profundo y desesperado, como si intentaran recuperar todos los años perdidos, todas las vidas que les habían sido arrebatadas. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había retorno. Eran primos por la sangre, pero extraños en la vida, unidos por un destino cruel y hermoso a la vez. Esto no puede ser, murmuró Isabela, aunque sus ojos decían lo contrario. El pueblo nunca aceptaría. El pueblo aceptará a sus verdaderos gobernantes, respondió Mateo con una seguridad que ni él mismo sabía que poseía.
especialmente cuando sepan la verdad sobre la usurpación de don Hernando. Su conversación fue interrumpida por un ruido fuera de la cabaña. Ambos se tensaron, preparados para lo peor, pero quien entró, sacudiéndose la lluvia del manto, fue doña Magdalena. «Veo que ya os habéis encontrado», dijo la mujer con una mezcla de alivio y preocupación. «Y por vuestra cercanía, supongo que también habéis hablado de vuestro parentesco». Se acercó al fuego, calentando sus manos envejecidas. «Hay novedades en el palacio, y ninguna buena. La duquesa Carmela ha descubierto vuestra huida, princesa. Sus espías están por todas partes». «¿Qué ha hecho?», preguntó Isabela. Temiendo la respuesta, ha ido directamente a don Hernando, ofreciéndole información a cambio de garantías, explicó doña Magdalena. «La boda entre vos y su hijo se ha adelantado para dentro de 3 días y han duplicado la recompensa por la captura de Mateo». «¿Y el rey Alfonso?», preguntó Mateo. «No puede hacer nada». Doña Magdalena negó con la cabeza. «El rey ha enfermado repentinamente esta tarde. Los médicos dicen que ha sido envenenado, aunque oficialmente se hable de una recaída de su antigua dolencia. Don Hernando ha aprovechado para asumir poderes extraordinarios como regente temporal. Está acelerando sus planes», murmuró Isabela. «Sabe que hemos descubierto la verdad y teme que podamos reunir apoyos. Precisamente por eso debemos actuar con rapidez», dijo doña Magdalena. «Lorenzo ha contactado con nobles de las provincias del este, descendientes de familias que permanecieron fieles a los Anturio. Están dispuestos a respaldaros, pero necesitan pruebas concretas de vuestra identidad». «Tenemos el pergamino», señaló Mateo. «No es suficiente», respondió la mujer. «Necesitamos el medallón real con el emblema de Anturio, la prueba física de vuestro derecho al trono, y según las antiguas leyendas, quien posea tanto el pergamino como el medallón podrá abrir la cámara secreta donde se guarda el tesoro de la dinastía y las pruebas definitivas de la legitimidad». «El medallón», Isabela se llevó la mano al pecho. «Mi madre me lo entregó en su lecho de muerte, hace apenas 1 año. Me hizo jurar que lo guardaría hasta que encontrara ojos como los míos». Lentamente sacó de entre sus ropas una cadena de oro con un medallón circular. En él, 2 piedras preciosas, una esmeralda y un zafiro, formaban 2 ojos que parecían observarlos con la sabiduría de los siglos. «Así que tenemos lo necesario», dijo Mateo, sintiendo que la esperanza renacía en su pecho. «Sí», asintió doña Magdalena, «pero también tenemos algo más complicado». «¿Qué?», preguntaron ambos al unísono. «Sentimientos que no deberían existir», respondió la anciana con tristeza, mirando alternativamente a Mateo e Isabela. «Lo veo en vuestros ojos, en cómo os miráis. Habéis desarrollado afectos que van más allá del parentesco». Ambos jóvenes bajaron la mirada, incapaces de negar lo evidente. «El corazón no elige a quién amar», murmuró Isabela. «No, no lo hace», concedió doña Magdalena. «Pero un monarca debe poner el bien del reino por encima de sus deseos personales, y Castela del Sol necesita gobernantes cuya unión sea aceptada sin reservas por el pueblo y las casas nobles». Un nuevo silencio cayó sobre la cabaña, este más pesado y doloroso que el anterior, la revelación de su parentesco, que debería haberlos unido en una causa común, ahora parecía una barrera insuperable entre sus corazones. «Por ahora», continuó la anciana, «concentrémonos en sobrevivir y recuperar vuestro derecho al trono, el futuro. El futuro se escribirá cuando llegue el momento». Mientras la tormenta arreciaba sobre el bosque, Mateo e Isabela permanecieron junto al fuego, tan cerca físicamente y tan lejos a la vez, atrapados entre el deber hacia su linaje y un amor que había florecido demasiado rápido, demasiado intenso, en el terreno prohibido del parentesco y las intrigas palaciegas. Los 3 días siguientes transcurrieron en una frenética actividad. Durante el día, Lorenzo y varios leales se encargaban de difundir sutilmente rumores sobre la enfermedad del rey Alfonso, sembrando dudas sobre la versión oficial. Por las noches, Mateo e Isabela estudiaban el pergamino de las 7 linajes y las inscripciones del medallón, buscando la ubicación de la mítica cámara del tesoro de Anturio. «Creo que lo tengo», dijo Isabela en la madrugada del tercer día.
mientras examinaba el medallón a la luz de una vela. «Hay una inscripción en el borde casi imperceptible». Mateo se acercó, esforzándose por no dejarse distraer por su cercanía. Desde aquella primera noche en la cabaña, ambos habían mantenido una distancia prudente, concentrándose en la misión que tenían por delante. Cuando los ojos del cielo y la tierra se encuentren, busca donde el águila mira al amanecer, leyó Mateo. «¿Qué significa la estatua del águila?», respondió doña Magdalena, que acababa de entrar con un bulto de ropa bajo el brazo. «Se encuentra en la torre del homenaje, la más antigua del castillo. Durante el solsticio de verano, el primer rayo de sol ilumina exactamente el pico del águila, que apunta hacia la capilla real. La capilla tiene una cripta», añadió Lorenzo siguiendo a la mujer. «Allí descansan los restos de los antiguos reyes de Anturio, aunque don Hernando ordenó sellarla tras la usurpación. Entonces, allí debe estar la cámara secreta», concluyó Mateo. «Pero ¿cómo volvemos al castillo sin ser descubiertos? A estas alturas, toda la guardia nos estará buscando». Doña Magdalena sonrió misteriosamente y desenvolvió el bulto que traía. Era un elegante vestido de novia, con encajes y perlas, y un velo tan espeso que ocultaría completamente el rostro de quien lo llevara. «La boda se celebrará mañana al mediodía», explicó la anciana. «La prometida será llevada al castillo al amanecer, acompañada de sus doncellas y escolta. Las doncellas llevarán velos similares como muestra de respeto. Es tradición. ¿Quieres que yo regrese como la novia?», comprendió Isabela. «Y yo seré uno de los guardias de la escolta», completó Mateo. «¿Pero qué hay de la verdadera novia?». «La hija de la duquesa Carmela sufrirá un misterioso malestar esta noche», respondió Lorenzo con un guiño. «Nada grave, solo lo suficiente para retrasar su llegada unas horas». El plan era audaz, quizás demasiado. Una vez dentro del castillo, Mateo e Isabela tendrían que escabullirse hasta la cripta, encontrar la cámara secreta y recuperar las pruebas antes de que se descubriera la farsa. Después, dependerían de los aliados que Lorenzo había reunido entre la nobleza leal a Anturio para protegerlos mientras presentaban su caso ante el pueblo. «Es nuestra única oportunidad», insistió doña Magdalena ante las dudas de ambos. «Si la boda se celebra, don Hernando consolidará su poder y eliminará a cualquiera que pueda amenazarlo, incluyendo al rey Alfonso una vez que su enfermedad haya progresado lo suficiente». Con el corazón lleno de determinación, pero también de temor, Mateo e Isabela aceptaron el plan. Pasaron la noche memorizando los pasadizos secretos del castillo y practicando cómo abrir el medallón según las instrucciones que habían descifrado. Al amanecer, Isabela se vistió con el traje de novia. A pesar de las circunstancias, Mateo no pudo evitar quedar sin aliento al verla, incluso con el rostro oculto tras el velo. Su presencia era tan radiante como la luz del sol que comenzaba a filtrarse entre los árboles. «En otra vida», susurró ella, ajustándose los guantes de encaje. «Quizás este día habría sido diferente». Mateo asintió, incapaz de expresar con palabras el torbellino de emociones que sentía. En un mundo más justo, quizás habrían podido explorar los sentimientos que habían nacido entre ellos, pero su deber era con el reino, con la verdad, con el legado de sangre que ambos compartían. «Vamos», dijo finalmente, colocándose el yelmo del guardia. «Castela del Sol nos espera». El viaje hacia el castillo fue tenso, pero sin incidentes. La comitiva de la novia, compuesta por Isabela como protagonista, 4 doncellas, todas leales a la causa, y 6 guardias, incluido Mateo, fue recibida con los honores correspondientes. Los reales guardias, ocupados en las preparaciones de la boda, apenas prestaron atención a los recién llegados. Siguiendo el plan, Isabela fue escoltada hasta las habitaciones preparadas para la novia, mientras Mateo y 2 guardias aliados se separaban con el pretexto de inspeccionar los alrededores. Su verdadero objetivo era la capilla real y la cripta sellada. «Alto ahí», ordenó una voz cuando ya se acercaban a la capilla. «Esta área está restringida por orden de don Hernando». 3 guardias reales les bloqueaban el paso. Mateo reconoció al del centro. Era el capitán de la guardia personal del consejero real,
Llevamos órdenes de inspeccionar todas las áreas por donde pasará la procesión nupcial, improvisó uno de los aliados de Mateo. Hay rumores de posibles atentados contra la noble casa de Carmela. El capitán entrecerró los ojos con sospecha. No recibí notificación de tal inspección, respondió. Muéstrenme las órdenes escritas. Los tres sabían que aquel era el fin de su engaño. Sin intercambiar palabras, desenvainaron sus espadas al unísono. Los guardias reales respondieron igual, y en segundos, el pasillo se llenó con el sonido metálico de las hojas chocando entre sí. Mateo luchaba con una ferocidad que no sabía que poseía. Cada golpe, cada estocada, parecía fluir de un conocimiento ancestral que dormía en su sangre. Pero los guardias reales eran soldados entrenados, y pronto se hizo evidente que el enfrentamiento estaba desequilibrado. Uno de los aliados de Mateo cayó herido. El otro recibió un golpe en la cabeza que lo dejó aturdido. Mateo, acorralado contra una columna, seguía luchando cuando un grito agudo interrumpió el combate. Traición. La novia es una impostora. El corazón de Mateo se detuvo. Al otro extremo del pasillo, la duquesa Carmela señalaba acusadoramente a Isabela, cuyo velo había sido arrancado revelando su rostro. Detrás de ella, varios guardias sujetaban a doña Magdalena, que sangraba por una herida en la frente. «¡Es la princesa!», exclamó la duquesa con furia. «Intentaba suplantar a mi hija para arruinar la boda. Y miren quién está con ella, el campesino fugitivo que debía ser ejecutado». Mateo aprovechó la distracción para desarmar al guardia más cercano y correr hacia Isabela, pero era demasiado tarde. Don Hernando apareció rodeado de una docena de guardias de élite. «¡Qué conmovedor reencuentro!», dijo el consejero real con una sonrisa fría. «El campesino y la princesa maldita, conspirando juntos contra la corona. El pueblo estará encantado de presenciar una doble ejecución». «Tú eres el único traidor aquí», gritó Mateo, blandiendo su espada frente a Isabela en un gesto protector. «Usurpaste el trono matando a la verdadera familia real». Un murmullo recorrió a los presentes. Don Hernando palideció momentáneamente, pero recuperó rápidamente su compostura. «Veo que la locura ya ha comenzado a afectarte, campesino», dijo con desdén. «Los ojos malditos de la princesa han hecho su trabajo. Mírenlo», continuó dirigiéndose a la creciente multitud de nobles y sirvientes que se habían congregado. «Miren cómo la maldición lo ha trastornado. Inventa historias absurdas sobre conspiraciones y asesinatos». «No son historias», intervino Isabela con voz firme. «Y no existe tal maldición. Mis ojos son la marca de la dinastía Anturio, la verdadera casa real de Castela del Sol, que tú masacraste para poner a tu títere en el trono». Don Hernando hizo una señal a sus guardias. «Arréstenlos a ambos por traición», ordenó, «y registren sus ropas. Busco un pergamino antiguo y un medallón. Son objetos peligrosos, artefactos de brujería que han usado para extender sus mentiras». Los guardias avanzaron, pero se detuvieron en seco cuando una voz débil pero autoritaria resonó en el pasillo. «¡Alto!». El rey Alfonso, pálido y visiblemente enfermo, avanzaba apoyándose en un bastón a su lado. Lorenzo lo sostenía discretamente. «Padre», susurró Isabela con lágrimas en los ojos, «Majestad». Don Hernando hizo una reverencia exagerada. «No deberíais estar fuera de vuestros aposentos en vuestro estado. Los médicos insisten en reposo absoluto». «Los médicos que tú designaste, Hernando», respondió el rey con amargura. «Los mismos que han estado envenenándome lentamente con tus pociones». El consejero palideció. «Majestad, el dolor os hace delirar. Necesitáis descansar». «Lo que necesito es la verdad», replicó Alfonso, mirando a Isabela. «Durante años me has mantenido alejado de mi propia hija con el cuento de una maldición. Siempre supe que había algo extraño en esa historia, pero era más fácil creerla que enfrentar mis propias culpas». Se volvió hacia la multitud, que observaba en silencio. «Es hora de que todos conozcan la verdad. Don Hernando no solo me puso en el trono eliminando a la dinastía Anturio, sino que me convenció de criar como propia a la hija bastarda de la reina Eleonora para legitimar mi reinado usurpado». Un jadeo colectivo recorrió la audiencia. Don Hernando, viendo que la situación se le escapaba de las manos, desenvainó su daga y con un movimiento rápido la puso en el cuello del rey. «Suficiente charla»,
siseó con rabia. «Guardias, arresten a los traidores, y si alguien intenta detenerlos, el rey muere aquí mismo». Mateo vio la oportunidad en la distracción momentánea. Con un movimiento felino, lanzó su espada directamente hacia don Hernando. La hoja no lo hirió, pero le hizo perder el equilibrio. Aflojando su agarre sobre el rey, Alfonso se libró y cayó al suelo. Mientras los guardias dudaban, confundidos por las revelaciones y la aparente traición de su comandante, aprovechando el caos, Mateo tomó a Isabela de la mano y ambos corrieron hacia la capilla. Detrás de ellos, los gritos y el sonido de acero contra acero indicaban que se había desatado una lucha entre los leales al rey y los hombres de don Hernando. Llegaron a la cripta y, usando el medallón como llave, abrieron el antiguo cerrojo. Justo cuando la pesada puerta de piedra comenzaba a girar, sintieron pasos apresurados detrás de ellos. Don Hernando, con el rostro deformado por la furia y un hilo de sangre corriendo por su sien, los había seguido. «No llegaréis a la cámara», gritó blandiendo su espada. «El trono es mío, lo gané con sangre y traición, y no permitiré que unos niños me lo arrebaten». Mateo empujó a Isabela hacia el interior de la cripta, enfrentándose a don Hernando para ganar tiempo. «Encuentra la cámara», le gritó mientras esquivaba la primera estocada del consejero. «El medallón te guiará». Los ojos de Isabela, uno azul como el cielo y otro verde como la esmeralda, brillaron con determinación. «Volveré por ti», prometió, y desapareció en la oscuridad de la cripta. Mateo se enfrentaba ahora no solo a don Hernando, sino a la revelación de toda una vida de mentiras y al peso de un destino que nunca supo que era suyo. Con cada golpe que esquivaba, con cada ataque que bloqueaba, sentía que algo en su interior se despertaba. El verdadero heredero de Anturio, reclamando finalmente su lugar en el mundo. La cripta de los Anturio era un laberinto de pasadizos húmedos y cámaras funerarias. Isabela avanzaba con una antorcha en la mano, guiándose por el medallón que parecía vibrar sutilmente cuando se acercaba al camino correcto. Detrás de ella, el eco metálico de espadas chocando le recordaba que Mateo estaba luchando por su vida contra don Hernando. «Resiste», susurró, como si sus palabras pudieran darle fuerzas a su primo. «Solo un poco más». Siguió el sendero marcado por estatuas de águilas, cada una con las alas desplegadas apuntando en una dirección diferente. Al llegar a una bifurcación, el medallón brilló con intensidad cuando lo acercó al camino de la derecha. Mientras tanto, en la entrada de la cripta, Mateo luchaba con desesperación. Don Hernando no era solo un político astuto, sino también un espadachín experimentado. Cada estocada parecía anticipar los movimientos de Mateo, forzándolo a retroceder hacia las escaleras. «¿Realmente creíste que podrías enfrentarte a mí?», se burló don Hernando. «He pasado 25 años eliminando a cualquiera que pudiera amenazar mi poder. Tú no eres más que otro nombre en una larga lista». Mateo esquivó una estocada que pasó rozando su mejilla. «¿Por qué?», preguntó, ganando tiempo mientras buscaba una apertura. «¿Por qué traicionar a la dinastía Anturio? Era su consejero, su hombre de confianza». La pregunta pareció tocar una fibra sensible. Los ojos de don Hernando brillaron con un odio antiguo. «Su hombre de confianza», escupió. Era el más brillante estratega del reino, quien realmente mantenía unida a Castela del Sol mientras los Anturios se pavoneaban con sus ojos bicolores, creyéndose elegidos por los dioses. Lanzó un ataque furioso que Mateo apenas pudo desviar. «Le propuse matrimonio a la princesa Catalina, hermana del rey. Me rechazó diciendo que la sangre Anturio jamás se mezclaría con la de un simple consejero, después de todo lo que hice por ellos». Otra estocada, otro bloqueo desesperado. Así que les mostré lo que un simple consejero podía hacer. Manipulé a las casas nobles, sembré discordia, y cuando llegó el momento, los eliminé a todos en una sola noche. Todos excepto esa maldita reina Eleonora y su nieto recién nacido. En las profundidades de la cripta, Isabela había llegado a una cámara circular. En el centro se alzaba un pedestal de mármol, con una cerradura que tenía exactamente la forma del medallón. Con manos temblorosas, Isabela encajó la pieza en su lugar. Un mecanismo antiguo cobró vida con un sonido de engranajes oxidados. Lentamente, el suelo alrededor del pedestal comenzó a descender,
revelando una escalera en espiral que se adentraba en la oscuridad. «La cámara del tesoro», susurró Isabela. Asombrada, descendió por la escalera con la antorcha en alto. Lo que encontró abajo la dejó sin aliento. No era solo una cámara del tesoro en el sentido tradicional. Sí, había cofres rebosantes de monedas de oro y plata, joyas de incalculable valor, coronas y cetros de antiguas épocas, pero más importante aún, las paredes estaban cubiertas de estanterías con pergaminos, diarios, cartas y registros, la verdadera historia de Castela del Sol, preservada a salvo de manipulaciones y mentiras. Isabela se apresuró hacia un atril central donde reposaba un libro particularmente ornamentado. Al abrirlo, descubrió que era el diario personal del último rey Anturio, donde detallaba sus sospechas sobre las ambiciones de don Hernando y sus planes para contrarrestarlas. El rey había fallado, pero había dejado esta cámara como legado para sus descendientes. Junto al diario, encontró un cofre más pequeño pero ricamente decorado. Al abrirlo, extrajo un objeto que hizo que su corazón diera un vuelco, una corona de plata con 2 piedras engarzadas, una azul y otra verde, idénticas a los colores de sus ojos. «La corona de la legitimidad», murmuró recordando las antiguas leyendas que doña Magdalena le había contado en su infancia. De repente, un grito de dolor resonó en las profundidades de la cripta. «Mateo». Sin pensarlo 2 veces, Isabela tomó el diario, la corona y algunos documentos cruciales, guardándolos en la bolsa que llevaba bajo el vestido de novia. Luego corrió de vuelta por donde había venido, siguiendo los ecos de la lucha. Mateo estaba en graves dificultades. Un corte profundo en su muslo lo había hecho caer sobre una rodilla, y don Hernando se preparaba para el golpe final. «Tu abuela debería haberte dejado morir como a los demás», dijo el usurpador. Alzando su espada, «te habría ahorrado este final». «Hernando». El grito de Isabela detuvo momentáneamente al consejero. La princesa estaba en lo alto de las escaleras de la cripta, sosteniendo en alto la corona de plata que brillaba con luz propia incluso en la penumbra. «La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz», dijo ella con voz firme. «Tengo las pruebas de tu traición, el diario del rey, las cartas donde planeabas el golpe, todo». Don Hernando soltó una carcajada amarga. «¿Y crees que eso importa ahora? ¿Crees que el pueblo o los nobles se pondrán de tu lado por unos papeles viejos? El poder real está en la espada y en la voluntad de usarla». Como para demostrar su punto, giró rápidamente y lanzó una estocada final hacia Mateo, quien aún estaba de rodillas. Lo que ocurrió a continuación pasaría a las leyendas de Castela del Sol. El medallón que Isabela aún llevaba en la mano emitió un destello cegador. Simultáneamente, los ojos de Mateo, que siempre habían sido de un marrón común, cambiaron. Uno se volvió azul como el cielo, el otro verde como una esmeralda perfecta. El encantamiento de protección se había roto. La espada de don Hernando se detuvo a milímetros del pecho de Mateo, como si una fuerza invisible la bloqueara. El usurpador miró con horror los ojos bicolores del joven. «Imposible», murmuró. «Te maté con tu padre, vi tu cuna vacía, vi la sangre. Viste lo que mi abuela quería que vieras», respondió Mateo poniéndose de pie a pesar de su herida. «La reina Eleonora era más sabia y poderosa de lo que jamás imaginaste». Don Hernando retrocedió por primera vez, mostrando verdadero miedo. «Los ojos», balbuceó, «son iguales a los del rey Alejandro. Eres el verdadero heredero al trono de Castela del Sol», completó Isabela, descendiendo las escaleras para colocarse junto a Mateo. «Y yo soy su prima, hija de la princesa Helena de Anturio, a quien también asesinaste». En ese momento, pasos apresurados resonaron en el pasillo. Lorenzo, doña Magdalena y un grupo de guardias leales al rey Alfonso aparecieron, rodeando a don Hernando. «Ríndete, traidor», ordenó el capitán de la guardia. «Por orden del rey Alfonso, estás arrestado por alta traición, intento de regicidio y los asesinatos de la familia real Anturio». Don Hernando miró a su alrededor. Acorralado, pero como una serpiente herida, aún tenía un último ataque mortal. Con un movimiento rápido, lanzó su daga directamente hacia el pecho de Isabela. Mateo reaccionó por instinto, interponiéndose entre la daga y su prima. La hoja se clavó profundamente en su hombro, haciéndolo tambalear.
Los guardias se abalanzaron sobre don Hernando, sometiéndolo finalmente. «Mateo», Isabela sostuvo a su primo antes de que cayera. «Por favor, resiste. Necesitamos un médico». «Estoy bien», murmuró él, aunque la palidez de su rostro indicaba lo contrario. «Solo es un rasguño». Doña Magdalena se acercó rápidamente. Examinando la herida, «Ha perdido mucha sangre», dijo con preocupación. «Debemos llevarlo a mis aposentos inmediatamente». Mientras los guardias arrastraban a un don Hernando derrotado y maldecidor, Mateo fue trasladado con cuidado a la habitación de doña Magdalena, donde la anciana aplicó sus conocimientos de medicina tradicional. La daga no había tocado órganos vitales, pero la pérdida de sangre y el veneno que recubría la hoja, un último recurso traicionero típico de don Hernando, hacían peligrar su vida. Durante días, Mateo fluctuó entre la conciencia y la fiebre. Isabela no se separó de su lado, aplicando compresas frías en su frente y susurrándole palabras de aliento. El rey Alfonso, recuperándose lentamente del envenenamiento crónico, visitaba a menudo, observando con una mezcla de asombro y remordimiento al joven que ahora sabía era el legítimo heredero al trono. Una tarde, mientras Isabela cambiaba los vendajes de Mateo, él despertó completamente lúcido por primera vez. «Tus ojos», dijo ella con una sonrisa, «se han quedado así, bicolores, son hermosos». Mateo intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a recostarse nuevamente. «¿Qué ha pasado con don Hernando?» «Está en las mazmorras esperando juicio, aunque ha confesado todos sus crímenes, orgulloso incluso en su derrota». «¿Y el rey Alfonso?» «Mejora día a día», respondió Isabela. «Ha convocado a las casas nobles para una asamblea especial. Quiere abdicar en tu favor tan pronto como te recuperes». Mateo cerró los ojos, abrumado por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «No estoy preparado para ser rey», confesó. «Toda mi vida he sido un simple campesino». Isabela tomó su mano entre las suyas. «Tienes la sangre de los Anturio», dijo con dulzura. «Y algo más importante. Tienes compasión, valor y un sentido de la justicia que ningún título puede otorgar. Serás el rey que Castela del Sol necesita». Se miraron en silencio, sus ojos idénticos reflejándose mutuamente como espejos mágicos. Tantas cosas habían cambiado en tan poco tiempo. Habían descubierto su verdadero linaje, expuesto una conspiración de décadas, recuperado el legado de sus antepasados, pero lo más complicado seguía sin resolverse. Los sentimientos que habían nacido entre ellos. «En la víspera de la ejecución», dijo Mateo finalmente, «cuando estaba en las mazmorras creyendo que moriría al día siguiente, pensé en ti, no como mi princesa o mi deber, sino como la persona que había dado luz a mi vida en medio de la oscuridad». Isabela apretó su mano, incapaz de contener una lágrima. «Y yo pensé en ti cada noche desde que nos separaron», confesó. «En cómo me miraste sin miedo, en cómo veías más allá de la supuesta maldición». «Somos primos», murmuró Mateo, expresando lo que ambos sabían era el obstáculo insuperable. «Lo somos», asintió ella, «y pronto serás rey. El pueblo espera que te cases con una princesa extranjera, forjando alianzas que fortalezcan el reino. ¿Y tú? ¿Qué esperan de ti?» Isabela desvió la mirada hacia la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse sobre Castela del Sol. «Como princesa Anturio, también se espera que me case por razones políticas, quizás con algún príncipe del reino vecino, para asegurar la paz en nuestras fronteras». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de posibilidades que se desvanecían como la luz del atardecer. «Hay algo que no te he dicho», dijo finalmente Isabela, sacando el medallón de entre sus ropas. «La noche que escapamos, cuando dormías, estudié las inscripciones con más detalle. Hay una antigua profecía grabada en el reverso. Cuando ojos que espellan o seu e a terra se encontrarem novamente, a verdadeira coroa retornará às mãos de quem por direito a merece. Cuando los ojos que reflejan el cielo y la tierra se encuentren nuevamente, la verdadera corona regresará a las manos de quien por derecho la merece», tradujo Mateo. «Nuestro encuentro estaba predestinado», continuó Isabela. «No fue casualidad que la duquesa Carmela te acusara falsamente, ni que te enviaran precisamente a mi servicio. El destino nos reunió para restaurar la verdad.
Mateo asintió lentamente, asimilando el peso de aquellas palabras. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta se abrió y entró doña Magdalena. La anciana los miró a ambos con ojos cansados pero sabios. «Primero sanar», dijo como si hubiera escuchado la pregunta. «Luego gobernar con sabiduría, y en cuanto a lo que hay entre ustedes», dejó la frase inconclusa, colgando en el aire como una promesa o una advertencia. «El tiempo y el destino tienen formas misteriosas de resolver lo que parece imposible», añadió finalmente, colocando una mano en el hombro de cada uno. «Pero recuerden, un gobernante debe anteponer siempre el bienestar de su pueblo a sus deseos personales». Con esas palabras, la anciana salió, dejándolos solos nuevamente. Fuera, el sol había desaparecido completamente, dando paso a una noche clara y estrellada. En la distancia, las campanas del palacio anunciaban el inicio de la vigilia por la ejecución de don Hernando. Programada para el amanecer siguiente, un nuevo día se acercaba para Castela del Sol, un día que marcaría el fin de una era de mentiras y el comienzo de otra bajo el reinado de los ojos bicolores. El amanecer que debía traer la ejecución de don Hernando llegó con una densa niebla que envolvía el palacio como un sudario. Sin embargo, cuando los guardias fueron a buscar al prisionero, encontraron su celda vacía. Solo quedaba una nota escrita con sangre en la pared: «Los Anturio caerán de nuevo». La noticia corrió como fuego por el palacio y la ciudad. Don Hernando, el manipulador que había controlado Castela del Sol desde las sombras durante 25 años, había escapado. Algunos guardias habían desaparecido también, evidenciando que el consejero real aún contaba con leales dispuestos a arriesgar sus vidas por él. «Esto complica las cosas», comentó el rey Alfonso en una reunión de emergencia a la que asistían Mateo, todavía débil, pero decidido, Isabela, doña Magdalena, Lorenzo y los capitanes leales de la guardia. «Don Hernando conoce todos los secretos del reino, todas nuestras debilidades, y no descansará hasta vernos muertos a todos», añadió Lorenzo sombríamente. «Especialmente a los últimos Anturio. Debemos adelantar la presentación oficial», decidió el rey mirando a Mateo. «El pueblo necesita conocer al verdadero heredero cuanto antes. Solo así tendremos su apoyo cuando don Hernando intente recuperar el poder». La ceremonia se programó para 3 días después. Durante ese tiempo, Mateo continuó recuperándose bajo los cuidados de doña Magdalena e Isabela. Sus ojos bicolores, ahora permanentemente visibles tras romperse el encantamiento, se habían convertido en el tema de conversación de todo el palacio. Los sirvientes se inclinaban profundamente al verlo pasar. Algunos incluso se arrodillaban, reconociendo instintivamente la marca real. «Es extraño», confesó Mateo a Isabela mientras practicaban la compleja etiqueta de la corte para la ceremonia. «Toda mi vida he sido un simple campesino y ahora me tratan como si fuera un dios». «No es tan diferente de cómo me trataban a mí», respondió ella con una sonrisa triste. «Solo que en mi caso, el miedo se mezclaba con la reverencia. Nadie se atrevía a mirarme directamente, temiendo la supuesta maldición. El día de la presentación amaneció despejado y luminoso, como si el cielo mismo quisiera ser testigo del histórico acontecimiento. Desde el alba, miles de habitantes de la ciudad y de las aldeas cercanas se congregaron en la plaza principal frente al palacio. Los rumores sobre los ojos bicolores, la conspiración de don Hernando y el regreso de la verdadera dinastía habían llegado hasta los rincones más remotos del reino. En los aposentos reales, Mateo era preparado por una docena de ayudantes. Le habían confeccionado un traje ceremonial en los colores tradicionales de la casa Anturio, azul como el cielo y verde como los bosques de Castela del Sol. En el pecho, bordado con hilos de oro, el emblema de la familia, un águila con 2 ojos de diferentes colores. «¿Estás nervioso?», observó doña Magdalena, ajustando la capa sobre sus hombros. «Aterrorizado sería más exacto», confesó Mateo. «Y si no me aceptan, soy un campesino. No sé nada sobre gobernar un reino». La anciana le dio unas palmaditas en la mejilla con afecto maternal. «Tu abuela te preparó mejor de lo que crees, aunque tú no lo supieras, y tienes algo que muchos reyes envidiarían:
Conoces el sufrimiento de la gente común. Has trabajado la tierra con tus manos. Has sentido hambre en los años malos. Has visto la injusticia de cerca. Ese conocimiento vale más que 1000 lecciones de política. Mientras tanto, en sus propios aposentos, Isabela también se preparaba. Había elegido un vestido sencillo pero elegante, rechazando los elaborados atuendos que le ofrecían las doncellas. No quería distraer la atención del verdadero protagonista del día. «Te ves hermosa», dijo el rey Alfonso, entrando a la habitación apoyado en su bastón. Desde que habían dejado de administrarle el veneno, su salud mejoraba día a día, aunque los médicos dudaban que pudiera recuperarse completamente. «Gracias», respondió Isabela con una sonrisa tensa, «aunque hoy no se trata de mí». El rey se acercó, observándola con una mezcla de tristeza y orgullo. «Nunca fuiste realmente mi hija», dijo con voz quebrada, «pero te he amado como tal. A pesar de mantenerte alejada por miedo a la supuesta maldición, esa será mi mayor vergüenza hasta el día de mi muerte». Isabela tomó sus manos entre las suyas. «Fuiste manipulado por don Hernando, como todos, y a pesar de la distancia, me diste una vida que muchos envidiarían. Tuviste más compasión que crueldad». Alfonso negó con la cabeza. «Compasión insuficiente. Debí haber cuestionado más, investigado más. Tantas vidas perdidas porque fue más fácil creer las mentiras de Hernando que enfrentar la verdad». Un sirviente entró, anunciando que era hora de dirigirse al balcón real. La conversación quedó suspendida, pero el aire entre ellos parecía más ligero, como si un peso invisible hubiera comenzado a levantarse. Mateo, Isabela y el rey Alfonso se reunieron en la antecámara que daba al balcón principal. Desde allí podían escuchar el murmullo de la multitud que aguardaba. Mensajeros informaban que la plaza estaba completamente abarrotada, con gente incluso encaramada a los techos de las casas cercanas para tener mejor vista. «¿Estás listo?», preguntó Isabela, ajustando por última vez la capa de Mateo. «No», respondió él con una sonrisa nerviosa, «pero supongo que ningún rey lo está realmente cuando asume su destino». El rey Alfonso salió primero al balcón, recibido con un respetuoso aplauso. Tras él iba Isabela, cuya aparición sin velo causó un murmullo de asombro entre quienes nunca habían visto sus ojos bicolores. Finalmente, cuando Mateo dio un paso al frente, el silencio cayó sobre la plaza como un manto. Miles de rostros lo observaban, expectantes, curiosos, algunos escépticos. Mateo tragó saliva, sintiendo que las piernas le temblaban. Entonces, el rey Alfonso levantó una mano pidiendo silencio absoluto. «Pueblo de Castela del Sol», comenzó con voz fuerte a pesar de su debilidad física, «durante 25 años he ocupado un trono que no me correspondía por derecho. Fui colocado como títere por don Hernando, quien masacró a la verdadera familia real, la Casa Anturio, para usurpar el poder». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos ya conocían partes de la historia gracias a los rumores, pero escucharla de labios del propio rey era impactante. «Creí las mentiras de Hernando, participé en su conspiración de silencio y por ello pido perdón a cada uno de ustedes. Pero hoy, por gracia de los dioses, tengo el honor de presentarles al legítimo heredero al trono, milagrosamente salvado de la masacre y criado en secreto hasta ahora». Con un gesto solemne, el rey Alfonso señaló a Mateo. «Ante ustedes, Mateo de Anturio, nieto de la reina Eleonora y del rey Fernando, hijo del príncipe Alejandro, verdadero heredero de Castela del Sol, portador de la marca real». Mateo dio un paso al frente. El sol de la mañana iluminaba su rostro, haciendo que sus ojos bicolores brillaran con intensidad casi sobrenatural. Hubo jadeos de asombro, exclamaciones ahogadas, incluso algunos gritos de júbilo, pero también murmullos de duda e incredulidad. «¡Pruebas!», gritó alguien entre la multitud. «¡Queremos pruebas!». Otros se unieron al clamor. Mateo se giró hacia Isabela preocupado. Ella le devolvió una mirada tranquilizadora y se adelantó, sosteniendo en alto el medallón real. «Aquí está la prueba», dijo con voz clara que se extendió por toda la plaza gracias a la acústica perfecta del balcón. «El medallón real de los Anturio, conservado en secreto todos estos años,
que nos guió hasta la cámara del tesoro donde se guardaban los registros de la usurpación. Lorenzo avanzó entonces, llevando en sus brazos el pergamino de las 7 linajes que desplegó para que todos pudieran ver el árbol genealógico, con los nombres de Mateo e Isabela, claramente inscritos como descendientes directos de la dinastía Anturio. El murmullo comenzó a transformarse en exclamaciones de asombro y aceptación, pero entonces una voz potente surgió desde otro punto de la plaza. Mentiras, todos son mentiras fabricadas por traidores. La multitud se apartó, revelando a una figura alta y orgullosa, la duquesa Carmela, acompañada por una veintena de guardias con el emblema de su casa. «Don Hernando me reveló la verdad antes de su injusta detención», gritó, proyectando su voz hacia la muchedumbre. «Este supuesto príncipe no es más que un impostor, un campesino común que ha sido manipulado para creer que tiene sangre real». Un murmullo de confusión recorrió la plaza. La seguridad que comenzaba a formarse se tambaleó ante las palabras de la duquesa. «¿Por qué aparecen sus ojos bicolores justo ahora?», continuó Carmela. «Porque es un truco, una poción o un hechizo para imitar la marca de los Anturio». La multitud comenzó a dividirse visiblemente. Algunos gritaban apoyando a Mateo, otros expresaban sus dudas. La situación se volvía peligrosa por momentos. Mateo miró desesperado a Isabela y al rey Alfonso. Necesitaban algo más, algo definitivo que convenciera al pueblo de una vez por todas. Fue entonces cuando una figura encapuchada emergió del palacio y avanzó lentamente hacia el balcón. La multitud guardó silencio, intrigada por el misterioso recién llegado. Incluso la duquesa Carmela enmudeció momentáneamente. La figura se detuvo junto a Mateo y con un movimiento deliberado se bajó la capucha revelando el rostro de una mujer anciana, pero aún hermosa, con el porte inconfundible de la realeza. «Sabia», susurró Mateo, reconociendo a su abuela pero viéndola por primera vez como quien realmente era. La mujer se adelantó hacia el borde del balcón. Sus ojos, uno azul como el cielo y otro verde como una esmeralda perfecta, brillaban con la intensidad de quien ha guardado un secreto demasiado tiempo. «Pueblo de Castela del Sol», habló con una voz que, aunque debilitada por la edad, aún conservaba la autoridad de quien había nacido para gobernar. «Me conocen como la anciana curandera de las tierras fronterizas, la sabia que ha ayudado a muchos con sus remedios, pero antes de eso fui vuestra reina Eleonora de Anturio, esposa del rey Fernando y madre del príncipe Alejandro». Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Incluso aquellos demasiado jóvenes para recordarla reconocían algo en su porte, en la manera en que hablaba, que revelaba su origen real. «La noche de la masacre, mi hijo dio su vida para que yo pudiera escapar con mi nieto recién nacido», continuó, colocando una mano en el hombro de Mateo. «Lo crié en secreto, ocultando sus ojos bicolores con un antiguo encantamiento, preparándolo para este día sin que él lo supiera. Y ahora el tiempo de las sombras ha terminado. La verdad sale a la luz como siempre supe que ocurriría». Se volvió hacia la duquesa Carmela, que había palidecido visiblemente. «Tú, que acusaste falsamente a mi nieto de robo para satisfacer tu orgullo herido, has sido instrumento del destino sin saberlo. Al enviarlo al palacio como esclavo, lo pusiste en el camino que lo llevaría a descubrir su verdadera identidad». La multitud comenzó a murmurar con renovada emoción. Algunos de los más ancianos se adelantaron, señalando a la reina Eleonora y exclamando que la reconocían, que era verdaderamente ella, a pesar de los años transcurridos. «Mentiras», chilló la duquesa Carmela, aunque su voz ya no sonaba tan segura. «Es solo una vieja loca que se hace pasar por la reina». «Si miento», respondió Eleonora con calma. «Explica esto». Levantó ambas manos hacia el cielo y pronunció unas palabras en la antigua lengua, casi olvidada, de los primeros reyes. Para asombro de todos, las nubes sobre la plaza comenzaron a arremolinarse, formando la silueta inconfundible de un águila con las alas desplegadas, el símbolo de la casa Anturio. Un silencio absoluto cayó sobre la plaza, roto segundos después por un grito que surgió de algún lugar entre la multitud. «Larga vida al rey Mateo de Anturio». El grito fue repetido por una voz, luego otra y otra más, hasta que miles de gargantas lo coreaban al unísono,
creando un estruendo que parecía sacudir los propios cimientos del palacio. La duquesa Carmela y sus guardias retrocedieron, conscientes de que habían perdido la batalla por la opinión del pueblo. Pero la mirada envenenada que dirigió al balcón antes de desaparecer entre la multitud dejaba claro que aquello no había terminado. Mateo, abrumado por el clamor popular y por la presencia de su abuela, su verdadera abuela, la reina Eleonora, apenas podía contener las lágrimas junto a él. Isabela apretaba su mano en señal de apoyo, mientras el rey Alfonso observaba la escena con una mezcla de alivio y remordimiento. Lo que había comenzado como un día de incertidumbre se había transformado en un momento de revelación y aceptación. El verdadero heredero había sido reconocido por su pueblo, pero todos los presentes en el balcón sabían que la lucha apenas comenzaba. Don Hernando seguía libre. La duquesa Carmela acababa de convertirse en una enemiga declarada y el camino hacia la restauración completa de la dinastía Anturio estaría plagado de peligros. Sin embargo, por primera vez en 25 años, la verdad brillaba sobre Castela del Sol, tan clara y poderosa como los ojos bicolores de sus legítimos gobernantes. Los días que siguieron a la presentación oficial de Mateo como heredero legítimo del trono fueron un torbellino de acontecimientos. El palacio, que durante 25 años había vivido bajo la sombra opresiva de don Hernando, bullía ahora con renovada energía. Nobles de todas las provincias llegaban diariamente para presentar sus respetos y asegurar sus posiciones ante el nuevo orden que se establecía. La reina Eleonora, recuperando poco a poco su lugar en la corte, después de tantos años viviendo como una humilde curandera, se convirtió en la consejera más respetada del palacio. Su sabiduría, forjada tanto en los años de gloria como en los de exilio, resultaba invaluable para navegar las traicioneras aguas de la política cortesana. Mateo se adaptaba a su nueva realidad con una mezcla de determinación y perplejidad. Cada mañana, al despertar en la inmensa cámara real, tan diferente de la pequeña cabaña donde había crecido, necesitaba unos momentos para recordar quién era ahora y la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. «¿Tienes esa mirada otra vez?», le dijo Isabela una tarde, mientras paseaban por los jardines reales. Un séquito de guardias los seguía a distancia prudencial, una constante recordatoria de que don Hernando seguía siendo una amenaza. «¿Qué mirada?», preguntó Mateo, aunque sabía perfectamente a qué se refería su prima. «La del campesino atrapado en un palacio», respondió ella con una sonrisa comprensiva. «La de alguien que preferiría estar arando la tierra que firmando decretos reales». Mateo suspiró, deteniéndose junto a una fuente ornamentada donde el agua danzaba creando arcoíris miniatura. «Es tan evidente, solo para quienes te conocen bien», lo tranquilizó Isabela, sentándose en el borde de la fuente. «Para el resto, eres el rey perfecto, justo, valiente, humilde, exactamente lo que Castela del Sol necesita después de tantos años de manipulación y mentiras». «No soy rey todavía», le recordó Mateo. «La coronación es una formalidad», completó ella. «Todos te reconocen ya como el verdadero gobernante, incluido mi padre. Quiero decir, el rey Alfonso». Un silencio incómodo cayó entre ellos ante el recuerdo de sus complicados orígenes. La verdad sobre la identidad de Isabela había sido revelada junto con la de Mateo. Era hija de la princesa Helena de Anturio con un noble extranjero, salvada de la masacre por pura casualidad y criada como hija del usurpador para legitimar su reinado. «¿Has pensado en lo que harás después de la coronación?», preguntó Mateo, cambiando de tema. La pregunta quedó flotando en el aire como una hoja que teme posarse. Ambos sabían lo que implicaba. Como rey, Mateo tendría que considerar un matrimonio estratégico, una alianza que fortaleciera el reino. E Isabela, como princesa Anturio, enfrentaba un destino similar. «He recibido ya 3 propuestas», confesó ella, evitando su mirada, 2 de príncipes vecinos y una del duque de Montemayor, cuyo apoyo sería valioso contra las fuerzas que don Hernando está reuniendo en el exilio. Mateo sintió una punzada de celos tan intensa que lo sorprendió. ¿Qué derecho tenía él a sentirse así? Isabela era su prima,
Una unión entre ellos sería vista con recelo por el pueblo y las casas nobles, especialmente cuando el reino necesitaba estabilidad y alianzas externas. Son todos opciones sensatas, dijo, esforzándose por mantener un tono neutral. ¿Has tú considerado alguna? Isabela levantó la mirada, sus ojos bicolores brillando con una intensidad que hizo que el corazón de Mateo se acelerara. ¿De verdad quieres saberlo? Antes de que pudiera responder, uno de los guardias se acercó apresuradamente. «Altezas», dijo inclinándose, «el rey Alfonso solicita vuestra presencia inmediata en la sala del consejo. Ha llegado un mensajero con noticias urgentes». El mensajero resultó ser un espía que Lorenzo había enviado para seguir los movimientos de la duquesa Carmela después de su humillante derrota en la plaza. Lo que informó hizo que el ambiente en la sala del consejo se tornara gélido. «La duquesa se ha reunido con don Hernando en su castillo fronterizo», explicó el hombre. «Aún cubierto de polvo del camino, han firmado un pacto de sangre y están reuniendo un ejército mercenario con oro de las arcas que don Hernando escondió durante años». «¿Cuántos hombres?», preguntó el rey Alfonso, cuyo rostro había recuperado algo del color perdido durante los años de envenenamiento. «3.000 por ahora, pero creciendo cada día. Han enviado emisarios a los reinos vecinos, ofreciendo concesiones territoriales a cambio de apoyo militar. La reina Eleonora, que había permanecido en silencio junto a la ventana, intervino con voz calma pero firme. «No es solo un ejército lo que debemos temer», dijo. «Don Hernando conoce todos los secretos del reino, incluyendo pasadizos para entrar al palacio que ni siquiera Lorenzo o yo conocemos, y la duquesa Carmela tiene espías entre la servidumbre. Lo ha demostrado varias veces». Un murmullo preocupado recorrió la sala. La amenaza externa era grave, pero la posibilidad de traición desde dentro resultaba aún más aterradora. «Debemos adelantar la coronación», decidió el rey Alfonso, golpeando la mesa con determinación. «Una vez que Mateo sea oficialmente rey, muchos nobles que ahora dudan se verán obligados a declarar su lealtad». Todos asintieron, excepto la reina Eleonora, cuyo rostro mostraba preocupación. «Hijo mío», dijo, dirigiéndose a Mateo, «hay algo más que debes saber, un secreto que he guardado incluso de ti». El silencio cayó sobre la sala. Todos los ojos se fijaron en la anciana reina, que de pronto parecía cargar con el peso de todos sus años y secretos. «La noche de la masacre, cuando escapé contigo, no solo salvé a un bebé», continuó, «salvé a 2. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir, abuela?» «Tu madre dio a luz a gemelos esa noche, tú y una niña, cuando los asesinos entraron. Solo tuve tiempo de tomar a uno de vosotros. Tu padre se quedó atrás, protegiendo vuestra huida con su vida». Las implicaciones de aquella revelación flotaban en el aire como motas de polvo en un rayo de sol, visibles pero difíciles de atrapar. «¿Qué pasó con la niña?», preguntó Isabela, verbalizando lo que todos pensaban. La reina Eleonora miró directamente a los ojos bicolores de su nieta. «Creí que había muerto en la masacre, como todos los demás, pero años después, cuando los rumores sobre la princesa de ojos bicolores empezaron a extenderse, supe la verdad. Don Hernando no te mató. Te salvó y te entregó al rey Alfonso para legitimar su usurpación». La sala quedó en absoluto silencio. Isabela se tambaleó, apoyándose en el borde de la mesa para no caer. «¿Yo? ¿Soy la hermana gemela de Mateo?» «Sí, mi niña, eres Isabela de Anturio, hija del príncipe Alejandro y la princesa Mariana, hermana gemela de Mateo, legítima heredera al trono en igualdad de condiciones». La revelación cayó como un rayo en medio de la sala del consejo. El rey Alfonso parecía tan sorprendido como los demás. «Don Hernando me dijo que era la hija bastarda de la princesa Helena», murmuró incrédulo, «que la habían salvado por compasión». «Otra de sus mentiras», respondió Eleonora. «Te dio a la niña porque necesitaba legitimar tu reinado con sangre Anturio, pero te ocultó su verdadera identidad para mantener dividido el poder, para que nunca pudiera surgir una reclamación conjunta al trono». Mateo e Isabela se miraron, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir. No eran primos lejanos, sino hermanos gemelos. La conexión instantánea que habían sentido
El reconocimiento mutuo que fue más allá del encantamiento y la supuesta maldición, todo cobraba un nuevo significado, pero también significaba que los sentimientos que habían florecido entre ellos, esa atracción que ambos habían intentado ignorar por el bien del reino, ahora se tornaban en algo aún más imposible, más prohibido. «Hay pruebas de esto, supongo», dijo finalmente Lorenzo, rompiendo el silencio sepulcral. La reina Eleonora asintió. «En la cámara del tesoro, junto a los documentos que ya recuperamos, hay un retrato oculto, el último que se pintó de la familia real completa antes de la masacre. En él se pueden ver a los dos bebés idénticos excepto por el género, ambos con la marca real en los ojos. Pero si esto es cierto», intervino doña Magdalena, que hasta entonces había permanecido en silencio, «significa que don Hernando lo sabe. Debe haber sido parte de su plan desde el principio. Y significa que la duquesa Carmela ahora también lo sabe», completó el rey Alfonso, comprendiendo las implicaciones. «Por eso está tan desesperada por derrocarnos antes de que la verdad salga a la luz. Si el pueblo supiera que tenemos no uno, sino dos legítimos herederos Anturio, su causa estaría perdida antes de comenzar», concluyó la reina Eleonora. «Por eso debemos actuar con rapidez, pero también con sabiduría. La coronación debe proceder, pero debemos decidir cómo manejar esta nueva verdad». Todos los ojos se posaron en Mateo e Isabela, que seguían mirándose fijamente, como si el resto del mundo hubiera desaparecido en sus ojos idénticos, uno azul como el cielo, otro verde como una esmeralda. Se reflejaba una mezcla de emociones imposible de descifrar. Alivio por entender finalmente el vínculo que los unía, dolor por lo que esta revelación significaba para sus sentimientos y determinación ante el nuevo camino que se abría ante ellos, el reino de Castela del Sol, que había vivido durante 25 años bajo una mentira. Ahora enfrentaba una nueva verdad que cambiaría su destino para siempre. Y en el centro de ese torbellino se encontraban dos hermanos separados al nacer, reunidos por el destino, con la misma sangre real corriendo por sus venas y el mismo deber sagrado hacia su pueblo. «Entonces», dijo Mateo finalmente, su voz firme a pesar de la tormenta interior que sentía, «no es un rey lo que Castela del Sol necesita, sino dos gobernantes, un rey y una reina, hermanos por sangre, unidos en propósito y deber». Isabela asintió, encontrando fuerza en la resolución de su hermano. «Como siempre debió ser», añadió la reina Eleonora, con una sonrisa que mezclaba orgullo y dolor. «La profecía finalmente cobra sentido completo. Cuando ojos que reflejan el cielo y la tierra se encuentren nuevamente, la verdadera corona regresará a las manos de quienes por derecho la merecen». Nadie notó el plural en la antigua profecía hasta ese momento. No era un heredero, sino dos. No era un destino, sino un destino compartido. «La coronación será doble», declaró el rey Alfonso, poniéndose de pie con renovada energía. «Y que los dioses ayuden a don Hernando y a la duquesa Carmela cuando se enfrenten al poder reunido de los gemelos de Anturio». 5 años habían pasado desde aquella histórica ceremonia de coronación que cambió para siempre el destino de Castela del Sol. El rey Mateo y la reina Isabela, los gemelos de Anturio, habían asumido el poder conjunto en un evento que los ancianos comparaban con las leyendas de la fundación del reino. La mañana de la coronación, el cielo amaneció despejado, como si los propios dioses quisieran presenciar el momento. Desde el alba, cientos de miles de personas llenaron las calles de la ciudad, algunas habiendo viajado durante días desde los rincones más remotos del reino. Campesinos, artesanos, comerciantes, nobles, todos querían ser testigos del regreso de la verdadera dinastía. El rey Alfonso, consumido por la enfermedad pero determinado a completar su redención, presidió la ceremonia con dignidad. Con manos temblorosas pero firmes, colocó la antigua corona dividida, una reliquia que solo se usaba en ocasiones extraordinarias, sobre las cabezas de Mateo e Isabela simultáneamente. «El poder dividido en las manos correctas es más fuerte que el poder concentrado en las manos equivocadas», había declarado, su voz resonando en la catedral repleta. «Que la sabiduría de vuestros antepasados guíe vuestras decisiones y que nunca olvidéis
que un gobernante existe para servir a su pueblo, no para ser servido por él. Esas palabras se habían convertido en el principio rector del reinado compartido, y aunque los primeros meses habían sido difíciles, con la amenaza constante de don Hernando y la duquesa Carmela pendiendo sobre el reino, como una nube tóxica, la determinación de los gemelos había prevalecido. La batalla decisiva ocurrió un año después de la coronación. El ejército mercenario reunido por los conspiradores cruzó la frontera al amanecer, esperando encontrar un reino dividido y vulnerable. En su lugar, se encontraron con la resistencia unificada de todas las provincias, liderada personalmente por el rey Mateo. Mientras tanto, la reina Isabela, aplicando la estrategia que habían planeado juntos, lideró un contingente secreto que atacó por la retaguardia. Atrapando a los invasores en una maniobra de pinza perfecta, don Hernando, viendo su derrota inminente, intentó huir, pero fue interceptado por Lorenzo, quien finalmente vengó décadas de injusticias con un solo golpe de espada. La duquesa Carmela, capturada viva, fue juzgada públicamente y condenada no a muerte, como muchos esperaban, sino al exilio perpetuo en un monasterio remoto, donde pasaría el resto de sus días reflexionando sobre sus crímenes. La muerte es un castigo rápido, había explicado Mateo al tribunal, pero vivir con las consecuencias de tus actos día tras día es verdadera justicia. Ahora, 5 años después, Castella del Sol florecía como nunca antes. Las reformas implementadas por los gemelos habían devuelto la prosperidad al reino. Los impuestos se habían reducido para los más pobres y aumentado para los más ricos. Las tierras improductivas de nobles ausentes habían sido redistribuidas entre campesinos trabajadores. Las escuelas, antes privilegio exclusivo de la nobleza, ahora aceptaban a niños de todas las clases sociales. En esta brillante mañana de primavera, la plaza principal de la ciudad estaba engalanada para la celebración del 5º aniversario. Las calles estaban adornadas con estandartes azules y verdes, los colores de la Casa Anturio. Músicos tocaban melodías festivas en cada esquina, mientras vendedores ambulantes ofrecían dulces y vino especiado a la multitud jubilosa. Desde el balcón principal del palacio, Mateo observaba la celebración con una mezcla de orgullo y nostalgia. Sus ojos bicolores, ahora reconocidos como una bendición y no una maldición, recorrían los rostros felices de su pueblo. «Pareces preocupado, hermano», dijo Isabela uniéndose a él en el balcón. «¿Qué oscurece tus pensamientos en un día tan brillante?» Mateo sonrió a su hermana. El vínculo entre ellos se había fortalecido con cada año compartido en el trono, hasta convertirse en algo casi sobrenatural. A menudo sabían lo que el otro pensaba antes de que las palabras fueran pronunciadas. «Pienso en nuestra abuela», respondió. «Me hubiera gustado que viviera para ver esto». La reina Eleonora había fallecido pacíficamente en su sueño 2 inviernos atrás, rodeada de sus nietos y con la satisfacción de haber visto restaurada la dinastía que había protegido a costa de tanto sacrificio personal. «Ella lo ve», aseguró Isabela apretando suavemente el brazo de su hermano. «Desde donde esté nos observa y sonríe». Ambos guardaron un momento de silencio, honrando la memoria de la mujer que lo había arriesgado todo por ellos. Luego, Isabela cambió a un tono más ligero. «Además, estoy segura de que está particularmente complacida con ciertos desarrollos recientes, especialmente uno que anunciaremos hoy». Mateo siguió la mirada de su hermana hacia donde la joven reina Helena, su esposa desde hacía 2 años, conversaba animadamente con nobles extranjeros, proveniente del reino vecino de Luminaria. Helena había sido clave para establecer una alianza duradera que había asegurado la paz en la región. Su matrimonio había comenzado como una unión política, pero rápidamente floreció en amor verdadero. El vientre ligeramente abultado de Helena, ahora visible bajo su vestido de seda, era prueba de ese amor y promesa de continuidad para la dinastía restaurada. No lejos de allí, el esposo de Isabela, el príncipe Darius de las Islas del Este, supervisaba los preparativos del desfile militar que cerraría las celebraciones. Alto y de porte distinguido, Darius había aportado no solo una importante alianza marítima, sino también un compañero leal y amoroso para Isabela.
Un heredero y una heredera, dijo Mateo con una sonrisa, refiriéndose a los embarazos simultáneos de ambas reinas. La tradición de los gemelos continúa, aunque no literalmente. La sangre Anturio fluirá fuerte en la próxima generación, asintió Isabela. ¿Has pensado en nombres? Si es niño, Fernando, como nuestro abuelo, respondió Mateo. Si es niña, Eleonora, como nuestra abuela. ¡Qué coincidencia!, rió Isabela. Tenía exactamente las mismas ideas. Un heraldo se acercó inclinándose respetuosamente. Majestades, es hora de la ceremonia principal. El pueblo aguarda. Los gemelos intercambiaron una mirada cómplice y se dirigieron hacia el gran salón del trono. Allí, bajo el retrato recién restaurado de sus padres, el príncipe Alejandro y la princesa Mariana, sosteniendo a dos bebés de ojos bicolores, recibirían a embajadores de reinos lejanos y premiarían a ciudadanos destacados que habían contribuido al renacimiento de Castela del Sol. La ceremonia transcurrió con la elegancia y calidez que caracterizaba el reinado de los gemelos. A diferencia de las pomposas y distantes celebraciones de épocas anteriores, esta incluía representantes de todas las clases sociales. Junto a duques y marqueses, humildes campesinos y artesanos recibían reconocimientos por sus contribuciones al bienestar del reino. Al finalizar, Mateo e Isabela salieron nuevamente al balcón principal. La plaza estaba ahora completamente llena, un mar de rostros expectantes que guardó silencio cuando el rey levantó la mano. «Pueblo de Castela del Sol», comenzó Mateo, su voz clara y potente llegando hasta los rincones más alejados de la plaza. «Hace 5 años nos concedisteis vuestra confianza cuando más la necesitábamos. Hoy celebramos no solo 5 años de reinado, sino 5 años de renacimiento, de sanar heridas antiguas, de construir un futuro donde todos tengan un lugar bajo nuestro sol». Isabela continuó, sus palabras entrelazándose perfectamente con las de su hermano. «Hemos restaurado la verdad sobre el pasado, pero más importante aún, hemos escrito juntos un nuevo capítulo en la historia de nuestro amado reino. Un capítulo donde la justicia, la compasión y la sabiduría guían nuestras decisiones. Y hoy», retomó Mateo, «tenemos el honor de anunciar que esa historia continuará. La reina Helena y la reina Isabela traerán nueva vida a la casa Anturio en los próximos meses. La bendición de los ojos bicolores seguirá guiando a Castela del Sol por generaciones». Un rugido de júbilo se elevó desde la multitud, tan ensordecedor que parecía hacer temblar los propios cimientos del palacio. La gente saltaba, se abrazaba, lanzaba flores y sombreros al aire. Entre los vítores, una anciana del pueblo alzó su voz en un canto tradicional que no se había escuchado en décadas, una balada sobre los ojos que reflejaban el cielo y la tierra. Otros se unieron, hasta que miles de voces entonaban aquella canción que había sido prohibida durante el reinado del usurpador. Mientras observaban a su pueblo unido en celebración, Mateo e Isabela recordaron silenciosamente el largo camino recorrido, desde el joven campesino injustamente acusado de robo y la princesa aislada por una supuesta maldición, hasta los gobernantes justos en que se habían convertido. Cada prueba, cada dolor, cada revelación los había forjado, preparándolos para el destino que ahora abrazaban plenamente. Lo que parecía una maldición era en realidad una bendición disfrazada, dijo Mateo, repitiendo las palabras que habían pronunciado en su discurso de coronación 5 años atrás. Los ojos que nadie podía mirar eran el espejo de una verdad que nadie podía enfrentar, y el amor que nació entre un esclavo y una princesa prohibida era en realidad el destino restaurando lo que la traición había robado, completó Isabela, tomando la mano de su hermano. «Por Castela del Sol», dijeron al unísono, alzando sus copas hacia el pueblo reunido. «Por los gemelos de Anturio», respondió la multitud a una sola voz. «Larga vida a los ojos bicolores». Y así, lo que comenzó como la historia trágica de un joven injustamente esclavizado y una princesa prisionera de su supuesta maldición, se transformó en la mayor leyenda de amor, coraje y destino que Castela del Sol jamás conoció. La profecía se había cumplido. Los ojos que espejaban el cielo y la tierra se habían encontrado nuevamente.
y la verdadera corona había regresado a las manos de quienes por derecho la merecían. En las canciones de los trovadores y en las historias contadas alrededor de las hogueras, viviría para siempre la memoria de cómo Mateo e Isabela de Anturio, los gemelos de ojos heterocromáticos, habían cambiado para siempre el destino de un reino entero.